Bien, vamos entonces a continuar con nuestro pastor Orlando Flores, quien ya está allí listo con este pan fresquito para que podamos entonces recibir la palabra del Señor. Bien pueda, pastor. Bien, queridos hermanos, no sé si me están escuchando. ¿Todos me escuchan? Señor. Bueno, en esta tarde sintámonos en las horas sagradas. Un feliz sábado para todos mis hermanos. Les hablo de aquí desde la Tebaida Quindío, Puertas del Edén. Dios les bendiga a todos y tenemos hoy, Dios mediante, una temática, el COVID-19 en el tiempo del fin. Tiene que ver con dos preguntas especialmente que quedaron pendientes desde el foro que se hizo la vez pasada sobre la salida de las ciudades. Y tiene que ver con la tercera pregunta, el COVID-19 es señal para salir de las ciudades. Y la cuarta, ¿en qué señal del fin entra el COVID-19? Quiero que leamos antes el versículo capítulo 21-28, hacemos una oración. Dice aquí en Lucas capítulo 21-28 de Lucas 21-28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención, ¿qué pasa? Está cerca. Con este pensamiento bíblico les invito para que oremos a Dios. Querido Señor, amante Padre eterno, una vez más nos postramos ante ti, muy agradecido, Señor, por la semana que ha transcurrido, en el cual nos ha regalado techo, abrigo, alimento, nos has protegido, has amparado a tu pueblo, a tu iglesia y a los hermanos que están siendo tocados por el COVID-19. Gracias, Señor, porque tu batalla en ellos contra el enemigo que quiere destruir nuestras almas, pero que no debemos temer al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Te pedimos, Señor, que puedas permitir que nuestros hermanos, especialmente en Perú, en Chile, en Rumanía y en algunos otros países en los Estados Unidos, que podamos tener la plena confianza de que tú estarás como estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego. Te imploramos, Señor, que al estudiar la palabra seas tú nuestro maestro y que a través de tu espíritu tú nos guíes, nos enseñes y nos dejes herramientas que nos ayuden en la proyección hacia la eternidad. Todo te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, cuando Pablo escribió una de las epístolas pastorales a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, entonces se habló de los tiempos peligrosos. También en Lucas, cuando Jesús lo llevaban hacia el Calvario, Jesús se dirige a las mujeres que estaban llorando, estaban sufriendo al verle en ese estado de cómo le violaron todos los derechos humanos. Entonces él dijo, mujeres, no lloréis por mí, llorad llorad por las miserias que os vendrán, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Pero también dijo en Mateo 24, dando unas señales, dijo, todo esto apenas es principio de dolores, pero aún no es el fin. Es por eso que en esta noche que vamos a estudiar que con Cristo saldremos victoriosos en medio de los tiempos peligrosos profetizados. Y tenemos que mirar 3 partes importantes y entre esas miramos tenemos que saber, tener bien clarito que estamos en qué tiempo, en el tiempo del fin. Donde se desataría profecías, se iban a desatar las profecías que habían quedado selladas de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 4. Antes de Daniel morir, el Señor le dijo a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, y tú, Daniel, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se aumentaría. La ciencia iba a aumentarse, la ciencia profética, pero también la ciencia en la parte científica. Porque el principio de la sabiduría es el temor precisamente de Dios, lleva a que haya sabiduría. Pero también en Daniel 12:12 dice, dichoso, feliz, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Es decir, hay una profecía que nos lleva, nos proyecta dentro del tiempo del fin a un tiempo muy especial, específico. Dichoso, feliz el que alcance a llegar a 1335 días. ¿Por qué Daniel decía eso? La iglesia iba a tener que pasar por situaciones difíciles. A nivel político, el enemigo iba a atacar la iglesia utilizando los medios políticos, ya sean los imperios como también las naciones, los gobernantes de la tierra iban a confabularse contra la iglesia de Dios. Y por eso, para desatar esa profecía, entonces aparece la iglesia interviniendo, o sea, Dios a través de su iglesia interviniendo en cómo desata la profecía, cómo permite que se llegue a que la profecía no sea extraña para el pueblo de Dios, para que a través del pueblo de Dios pueda, como le dijo el apóstol Juan, y tú, Daniel, escribe estas cosas y envíalas a las 7 iglesias. Y cuando dice allá en Apocalipsis 1:1 la revelación de Dios que le dio a Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan a su vez a las iglesias para que la iglesia la predicara al mundo. Pero la iglesia iba a tener que pasar por situaciones que el diablo iba a salir al paso para tratar de impedir que la iglesia pudiera ser la privilegiada de manejar las partes proféticas. Y por eso aparece una señal, según Apocalipsis 12, una señal en ese gran conflicto de los siglos que comenzó en el cielo y prosigue en la tierra. En el versículo 3 dice, hubo una señal y apareció el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que se paró, dice, delante de la mujer, dice el versículo 4, a fin de devorar a su hijo tan pronto éste naciese. Pero el versículo 5 dice que el hijo, después de nacer, fue arrebatado al cielo, hablando de Cristo, del Mesías, hablando de esa iglesia que esperaba dar a luz el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, que significa lo mismo del griego el Mesías ungido y en griego Cristo el ungido por el Espíritu de Dios para desatar a los quebrantados de corazón, publicar las buenas nuevas a los abatidos, proclamar el año agradable. Todo eso que dice Isaías 61:1 que tuvo su cumplimiento en Jesús el Cristo. La iglesia la encontramos a través de unos sellos que se desatan. Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2 nos habla, especialmente el versículo 2, que se desató el sello y apareció un caballo de conquista, con que Dios iba a conquistar, iba a llevar el evangelio al mundo. Aparece un caballo blanco y el que lo montaba, dice, tenía una corona y tenía un arco y salió venciendo para vencer. Me llama la atención eso, que salió venciendo para vencer. Sí, eso significa que si Cristo fue el fundador de la iglesia cristiana, que es este periodo de Éfeso que era deseable porque Cristo estuvo en persona, vino a nuestro mundo como el Mesías, como el Cordero verdadero, que a través de los sacrificios el pueblo judío en su culto celebrado en la mañana y tarde en el holocausto recordaba la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando el Cordero vino, los suyos no le recibieron. Y por eso aparece la iglesia cristiana como una reforma dentro del judaísmo. Pero Cristo, el creador, el originador, que vino a los suyos, pero que al no ser recibido, tuvo que buscar a otros que anhelaban conocer la verdad y que a través de ellos los utilizaría para llevar la luz al mundo. Y entonces aparece este periodo
de la iglesia de Éfeso en el caballo blanco. Aparece un segundo sello que se abre, aparece un caballo rojo, es decir, que el caballo blanco ahora se tiñe en sangre porque la iglesia trató de ser frenada inmediatamente apenas se organiza para impedir que el evangelio alcanzara a la humanidad caída. Y entonces el caballo se llenó en sangre. Es la iglesia que se conoce como Esmirna, la iglesia que pasó por la purga, por la persecución, donde Satanás trató de eliminarla. En estos dos periodos la iglesia mantiene la pureza, pero luego aparece que se abre un tercer sello y aparece un caballo negro, el antónimo de blanco, lo contrario a lo blanco. Eso significa que la iglesia cristiana entró en apostasía. Entró ahora Constantino el Grande, que comienza ahora, monta el caballo, dice, como jinete, y tiene una balanza en su mano y hace mercadería con la fe. Donde aparecen los velones, aparece el agua bendita, aparecen las adoraciones a los santos, a los íconos, y entonces entra la apostasía al cristianismo. Pero quedan unos pocos que no tienen esa doctrina de Jezabel, que se embriaga de la sangre, y dice esa doctrina que antes de que apareciera Jezabel, él enseñaba también a fornicar y a dar culto a los ídolos. Entonces es el periodo de oscurantismo de Constantino. Luego se abre un cuarto sello y aparece el caballo ya no negro, sino amarillo. Cuando alguien comienza a ponerse amarillo, dice, abra loco porque tiene anemia, y si se descuida, la anemia lo mata. Entonces comienza a haber pereza, sueño, a haber decaída, solamente quiere pasar durmiendo, no le da gana de hacer nada, y ya muele como ha muerto y la muerte viene detrás. Dice, el que lo monta ahora es la muerte y el que le sigue es el averno, el Hades, el sepulcro. Pero viene luego, se abre, aquí terminan los caballos y se abre ahora otro sello, el quinto, pero ya no aparece caballos. El cristianismo ha abarcado los 5 continentes a través de las colonizaciones de los países europeos, Europa occidental, a través no solamente de Roma ahora, sino Roma a través de los españoles, de los portugueses, habían llegado a la China, a la India, al África, a las Américas. Ahora se necesitaba el altar. Se necesitaba que en ese altar apareciera el Cordero. La cruz donde Cristo lo crucificaron, esa cruz era símbolo del romanismo. Pero ahora necesitamos que aparezca Jesús, el Cordero verdadero, el que quita el pecado del mundo. Y entonces aparece aquí ese sello, pero debajo del altar se escuchan unas voces que dicen, ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás y vengarás nuestra sangre? Y dice, es necesario todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número, del número de mártires también que iban a morir por la palabra. Hablando de las fases finales, donde se iba a reactivar las persecuciones con un decreto de muerte en el último tiempo por los Estados Unidos liderando el protestantismo, uniendo la parte política y religiosa contra la Iglesia de Dios. Luego aparece un sexto sello que se abre, pero ya aparecen unas señales, que es en el cual aparece un terremoto que fue el 1 de noviembre de 1755. Aparece luego otra señal que es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre fue el terremoto, el 13. Entonces, el 19 de mayo y el 20 de mayo de 1780 aparece como segunda señal el oscurecimiento del sol, el eclipse solar, y luego a medianoche del 20 de mayo aparece entonces el eclipse lunar. Esto fue en la época del periodo de Sardis. Los 3 periodos que siguen después
del cuarto caballo sigue Sardis, Filadelfia y la Odisea, que son las iglesias protestantes, y que da como origen del protestantismo el gran movimiento laodicense que tiene que ver con el adventismo, que predica el juicio investigador, que se le da la reforma pro salud y se le da una organización revelada directamente por Dios desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Entonces encontramos el séptimo sello, que es la venida de Jesús, pero que antesala la venida de Jesús dice que dice que se veía que el cielo que se iba a enrollar como un pergamino que se enrolla, y luego termina diciendo, después de que dice que muchos corrían de un lado para otro, le decían a las peñas, cae sobre nosotros y ocúltanos del rostro de aquel que está sentado y del Cordero. Entonces dice, ¿quién podrá estar en pie? Antes de que Cristo deje el cielo, quede el cielo vacío, se tiene que predicar para que muchos puedan estar en pie en la venida del Hijo del Hombre. Y ahí donde dice segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda la promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie perezca. Estas señales del tiempo del fin, mañana se va a ver a través del pastor, seguramente nos va a ampliar más el pastor Astudillo sobre todo esto que estoy hablando en forma rápida, haciendo un pequeño resumen para conectar con las señales ya concernientes a este último momento en que estamos. Pero también hay un segundo plano que dice, habrán señales que nos indican que el séptimo sello se va a abrir, que Cristo antesala a dejar el cielo. Entonces hay unas señales que como trompetas nos anuncian que debemos apercibirnos, porque Cristo se acerca. Bueno, ya sabemos que hay 7 trompetas también. Se toca la primera en el capítulo 8, 8, encontramos allí las trompetas, la primera con Alarico al frente de los visigodos, toman a Roma en el 410, la segunda entonces es los vándalos, que la tercera parte se ensangrentó el mar por las batallas navales hasta que finalmente en el 455 toma Roma. Luego nos habla de la estrella que cae en los ríos, en las fuentes y las convierte en amargas, hablando del jefe de los hunos, Atila, que donde pasaba Atila no se levantaba hierba, donde mató cantidades que fueron llamado de atención, castigo de parte de Dios a una iglesia que se oponía al cristianismo, que se oponía a la luz, que se oponía a la salvación, y dice, la arrojaré en cama, pero lamentablemente termina diciendo que no se arrepintieron. Con el cuarta trompeta, que fue Odoacro al frente de los Érulos con el año 476, arrasa finalmente el imperio occidental romano y cae el último emperador. No hay más emperadores en el occidente, y dejando entonces un vacío de poder donde aparece el cuerno pequeño que crece aprovechando el desorden, aprovechando el vacío de poder. Entonces crece y aparece hoy el catolicismo al frente como la iglesia romana, que une la parte política y la parte religiosa, con 3 coronas, coronados como el rey de reyes, coronado como el rey de los obispos de la cristiandad, coronado como el rey de la potestad de superiores, que es una blasfemia. Entonces encontramos luego los 3 últimos ayes en el capítulo 9, donde nos habla de los primeros, los árabes, nos habla luego de los otomanos, y luego en el capítulo 11 nos habla de la Revolución Francesa, que nos da como legal los derechos humanos, que esos derechos quieren vulnerarse en estos últimos días para poder volver a recuperar el poder que tuvo Roma, donde se vulneraban los derechos. Entonces se tienen que modificar las constituciones que están basadas en los derechos del hombre. Entonces hay unas señales que es lo que quiero que analicemos ahora rápidamente. Entonces nos dice en Lucas 21:28, cuando veáis estas señales, erguíos, levanten las cabezas y digan, la redención está cerca.
note, la redención. Y digo, noten la redención, porque a veces nosotros queremos quedarnos con señales, como por ejemplo, una de ellas, la salida del campo. Pero ¿qué nos vale salir al campo si no estamos convertidos? Lo primero que nos vamos a llevar son las películas, el televisor por delante. Entonces salimos como la mujer de Lot, pero su corazón está en Sodoma y Gomorra, hermanos. Y se convirtió en una estatua, y por algo dice Lucas 17:32, acordado de la mujer de Lot. Entonces, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Necesitamos redención, necesitamos conversión, necesitamos transformación de nuestros caracteres, hermanos. Que tenemos que mirar en qué sitio, en qué proporción más conveniente podemos alcanzar esa redención, esa salvación. Pero sin olvidarnos, no abandonar también la predicación a los centros, no solamente rurales, sino urbanos. Porque Jesús murió en Jerusalén. Pablo murió en Roma, dándole el último llamado de misericordia a Nerón. Y cuando Nerón lo fue a ejecutar, él, segunda de Timoteo 4:7, dijo: he acabado la carrera. Pablo entendía que la carrera cristiana era llevarle el mensaje a las ciudades, a las metrópolis, como el último llamado de misericordia, hermanos. Algunos dicen centros, que tenemos que colocar los centros donde vamos a salir para llevar a las ciudades. Sí, a las ciudades, pero no tan grandes. Porque si aplicamos a Bogotá, cuando nomás salimos los festivos, los domingos, y regresamos, nos toca que casi un día ingresando a la capital. Y cuando vamos a hacer una hora misionera, como me tocó a mí cuando estuve aquí manejando la asociación central, que me quedaba frustrado que en otras asociaciones en el día podía hacer 5 visitas, me frustraba con esfuerzo, a veces solamente 2 visitas en el día, y me frustraba eso, porque tenía que subirme a un vehículo que duraba casi medio día para llegar a visitar a la familia en esos lugares y luego regresarme, y luego tratar de, durante ese trayecto, buscar aquí en otra familia que me quedara en el trayecto, y a veces quería hacer 3, pero que solamente podía hacer 2, hermanos. Es fácil nosotros a veces tener la teoría, pero la práctica es otra, hermanos. Entonces, tenemos nosotros que recordar que Jesús también dice, deseado a todas las gentes, nació en Betlén, una ciudad de pan. Dice, Betlén es casa de pan, había mucho trigo, pero Dios lo sacó a Nazaret, las ciudades más corruptas de los galileos que tenían fama, y Nazaret era una de las peores que tenía fama. Era el medio apropiado para que Jesús naciera, en un ambiente apropiado para forjar su carácter, pero Jesús lo forjó en el horno de la corrupción en Nazaret, y le llevó el evangelio a esas ciudades Galilea famosas por la corrupción y la inmoralidad, y hizo una de ellas, Capernaum, la ciudad especial. ¿Y qué decir de Pablo, de Antioquía, de Siria? Porque había la otra Antioquía allá en Galacia, en lo que hoy en día es Turquía. Pero mis queridos hermanos, ¿qué hay que decir de Filipo, de Corinto, de Atenas? ¿Qué decir de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira? Eran ciudades, y las iglesias estaban establecidas en las ciudades. Y la sierva de Dios habla de los monumentos de esas ciudades. Eso se va a ver mañana también en una parte, pero que quiero también destacar esta parte. Pero ante la pregunta, el COVID-19, ¿qué tiene que ver dentro de las señales de los tiempos, del fin? Mis queridos hermanos, dentro de las tantas señales, no es única señal. Y no es la única señal que nos puede determinar algo. Para algunos
Por ejemplo, les puede determinar que es un tiempo de ir saliendo de las ciudades grandes a las menores, especialmente los que no tienen responsabilidades dentro de la obra de Dios, porque ya el hermano nos leía ya en la vez pasada el pastor Danilo Monterroso, cuando tuvo que enfrentar en Sudamérica, sobre todo un movimiento, y había un hermano pastor líder que quería tirar la toalla porque según él tenía que regresar al campo, y le dijo, ¿y dónde quedan las almas de estas ciudades, hermano? ¿Quién le va a dar la Santa Cena? ¿Quién responde por estas almas? Y entonces el hermano tuvo que sacarle Hechos 8:1. Que mientras la iglesia estaba siendo perseguida y tuvieron que huir, salir de Jerusalén y fueron diseminadas, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y me acuerdo en una de las organizaciones que hicimos allá en Sudáfrica, cuando se hablaba de trasladar la sede de los de América a Europa, porque América iba a salir el decreto de muerte, y se iba a llevar a Holanda, la sede de la misión. Y tuve que pararme y decirle, hermanos, me disculpa, pero ustedes se olvidan que aquí, dentro de las ciudades de Holanda, también existe aquí la Haya, donde está el Tribunal Penal Internacional, que después lo cambiaron por Consejo Penal Internacional, donde están los tribunales internacionales, donde la iglesia, los líderes vamos a ser llamados. Entonces es lo mismo. Y tenemos nosotros que dar el mensaje también a los Estados Unidos de América, donde va a salir el decreto de muerte, pero también tendremos que darle también el mensaje directamente a los holandeses y a esa parte de los Países Bajos, que es precisamente la Haya, que ha sido el bastión, al igual que Bélgica, los belgas, que han sido el bastión directamente de Roma papal. Y muchos de nosotros tendremos que, al igual que Jesús, morir dentro de las ciudades, hermanos. Al igual que Pablo, morir dentro de las ciudades. Al igual que Pedro, morir dentro de las ciudades. Al igual que Bartolomé, al igual que todos los discípulos, excepto Juan, que también murió en una ciudad de Éfeso, pero murió, lógicamente, no porque lo mataran, sino murió porque Dios lo recogió ya siendo ancianito, hermanos. El resto de los demás fueron muertos, sacrificados en las principales ciudades a donde ellos predicaron el evangelio. Hay un libro que los compiladores han sacado del adventismo, que es el trabajo del evangelismo en las ciudades, donde la hermana White dice, cuando ella viajaba y miraba las ciudades principales, grandes, su corazón se conmovía y le dolía, y al saber que allí habían almas, como cuando Abraham le dijo, Señor, tú vas a matar, Señor, a esa cantidad de almas, y si allí hay alguno de los justos que de pronto estén allí, los vas a matar, dijo, si hubiere 50, no los destruiré. Y ya sabemos la historia, 35, 20, y finalmente llegó a 10, y ya no pudo decir más porque le parecía imposible que dentro de todas esas ciudades, Sodoma, Gomorra, Zebayoín y todas las ciudades alrededor, no hubieran 10 justos. Había uno, por misericordia le sacó a su esposa, para que se perdiera después a sus 2 hijas que dieron origen a Jordania, una nación pagana, árabe, y de las hijas que salieron del incesto, hicieron incesto con su padre. Queridos hermanos, el Señor nos habla de señales. Y dentro de las señales, dice Mateo 24:7, habrán guerras, habrán hambres, porque las guerras traen hambres, pero también habrán pestes. ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver las pestes en relación a la guerra? No sé, yo creo que hay algunos hermanos que han visto el video que se ha hecho viral
donde dice que se pensaba que la guerra era a través de los ejércitos y se utilizó mucho tiempo, mucho dinero en equipamiento de arma, en adiestramiento, pero no sabíamos, no contábamos que además de esas guerras con ejércitos, además de esas guerras con drones grandes y pequeñas, iban a haber unas guerras microscópicas, llamados con virus, los microbios más pequeños después de las bacterias. Y el coronavirus COVID-19 es uno de ellos. Y se habla de las guerras directamente biológicas. Bio quiere decir vida. Biológicas, el logo tiene que ver con el tratado, el estudio de la vida. Y que allí hay hombres que se especializan, y aquí es donde quiero, ya lo leí la vez pasada, pero quiero volverlo a leer. Está en el antiguo conflicto de los siglos 6:46, donde dice: Satanás obra a sí mismo por medio de elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios. ¿Qué tiene estudiado el Satanás? El secreto de los laboratorios. O sea, quiere decir que tienen científicos que están allí en los laboratorios tratando de manipular la vida. Entonces se habla de clonación, pero ya no se habla de clonación, ya no se habla de amalgamiento que hubo en los antiluvianos, cruces, de donde sale la mula, cruce de una yegua con una burra, entonces salió la mula. Cruces, ¿de dónde salió la mala hierba? La marihuana, la cocaína, todas esas hierbas narcóticas, de los cruces, dice la sierva de Dios en Mensajes de Lectóstomo 2, en laboratorios. Pero ya se habla, ya no de clonación, se habla del genoma humano, donde los hijos los puedo yo sacar a mi gusto. Que aunque yo sea negro, puedo decirle: tráigame un hijo blanco con ojos claros cuando yo no los tengo claros. Y entonces ya no es clonación, sino ya tiene que ver con mucho más se va al cromosoma, se trabaja con el origen trata de buscarse el origen de la vida, y comienza en laboratorio, y entonces el ser ya pasa a desaparecer, porque lo que me hace a mí, lo que soy, es que mi nariz se parece a la de mi madre, y mi cabello indígena parado se parece al de mi padre. Las torres o que son a veces para escuchar, a veces las tenemos más grandes que otras, no, es la parte de nuestra familia. Y eso nos une. Pero si ya no tenemos eso, ¿de quién soy yo? Entonces desaparezco, soy un robot más, soy un maniquí más. Pero mis queridos hermanos, Satanás ha ido más allá todavía. Se ha metido a trabajar la parte biológica, no ha podido lograr crear, pero sí lo que hace es transformar la materia. Hacen cruces, hacen amalgamientos. Entonces se hacen en esos cruces, se sacan armas mortíferas. Algunas de ellas ya han sido patentizadas, como el chikungunya, el Zika. Y así se están explorando, utilizándolas en la humanidad, así como las vacunas, antes de sacarlas tienen que tener ratones de experimentos, pero los ratones ya no solamente ratones o animales, sino tienen que haber humanos también que hagan el papel de ratones para luego experimentar esas vacunas, y luego dependiendo de algunos resultados, entonces ponerlas, aunque algunas dejan trazas, pero las utilizan como para contrarrestar, para parar. Pero mis queridos hermanos, dice: tienen estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplean todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Note, dice esta parte: para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. ¿Cuáles elementos?
esos elementos que están sacando de los laboratorios, esas armas biológicas. Lamentablemente, hermanos, estamos tan lejos de Dios que Dios ya no puede ayudarnos, ampararnos. Ya no se puede cumplir la promesa que está en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Si no le tememos, serás maldito en tu salir, maldito en tu entrar, maldito el fruto de tu vientre. Dice en todo lo que está en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Pero lamentablemente hay 54 versículos de maldiciones. Y no porque Dios las haya fabricado, sino porque el hombre se pone tan distante que Dios no los puede amparar. Y las ciudades dicen que si están todavía en pie es porque muchos del pueblo de Dios estamos dentro de ella cumpliendo la labor. Pero muy pronto tendremos que algunos salir antes. Hay que hacer una diferencia también entre salir y huir. Muchos hermanos ya están saliendo a los campos. Yo por lo menos podría hacerlo porque aunque tuve siete años, alcancé a 5 años mayormente, estuve en el campo. En esos 5 años arranqué yucas, bajé aguacates, mangos. Tengo algo y eso me lleva a que me guste la naturaleza. No lo mismo mi esposa que nació en una ciudad. Y por eso encontramos el caso de una de las preguntas que le hicieron en el foro a los hermanos. Es, hermano, yo compré una finca. Es un hermano que yo lo conozco, tiene mucho dinero. Y por cierto que me ayudó, me dio un carro para la obra misionera cuando estuve trabajando en ese país. Y me pagó mi salario mientras la obra no tenía para pagarme, me pagó los salarios y luego con sus diezmos que me dio después, entonces pude dejar inclusive para subir y pude subir salarios. Pero su esposa, ella no, desde niña, aunque sus padres son del campo, ella nació en la ciudad, como mis hijas nacieron en la ciudad. Y ella no le va a caminar, hermanos. Solamente un milagro de Dios. Porque no es fácil adaptarse. Por eso los que lideramos mayormente las salidas a los campos, somos personas que tenemos contacto con el campo, que tuvimos contacto en el campo. Extrañamos el campo, pero los que no han tenido esa experiencia, no es fácil arrastrarlos al campo, hermanos. Necesitamos adaptarlos, pasarlos por el proceso. Entonces, por eso hay una salida que es voluntaria y hay una huida, como la que le tocó a Lot. Huir, escapa por tu vida. Como le tocó a los discípulos que estaban allá en Jerusalén y que Dios les permitió que estuvieran allá evangelizando hasta la señal. Había una señal. Y en esa señal tenía que salir huyendo, no saliendo, porque la salida es voluntaria. La huida sí es forzada, es circunstanciada. Si yo me quedo, tengo que afrontar, saber por qué me quedo. Si me quedo es porque tengo que llevarle el mensaje, así como Pablo, tengo que llevarle el mensaje a Nerón, hacer el último llamado de misericordia, consciente de lo que me espera. Como muchos hermanos que se invitan para que como pastores trabajemos en los países árabes donde aplican la yihad, quienes levantan la mano para ir. Cuando sabemos que cuando vamos a esos lugares, como cuando yo pasaba la frontera de allá de República Dominicana, Haití, sabía que entraba, pero no sabía si salía. Porque las circunstancias que hay en Haití, hermanos, son circunstancias difíciles, donde hay secuestros, donde hay robos, donde la gente está desempleada y lo único que buscan es cómo subsistir. Y hermanos, entonces tenemos nosotros que entender estas cosas, diferenciar entre salir y huir, hermanos. La salida es voluntaria, por eso tenemos que invitar a los hermanos que los que ya tienen experiencia salgan, no esperen. Lo otro es que muchos hermanos creen que ya salieron y que ya están en lo máximo y que están superiores a los demás porque compraron a la salidita, quizás allá en los ejidos, a las afueras, un sitio campestre, y bueno, están en una circunstancia mejor y que ya no se pueden sentir que ya están súper
más que todos, hermanos, la huida va a ser más allá de los ejidos. La huida va a ser a las cumbres, a los peñascos. Eso es lo que dice Isaías 33, 15 y 16, hermanos. Las rocas serán lugar de refugio, así como los valdenses. Los valdenses primeramente estaban en las partes de Lombardía, la parte norte de Italia. Tuve la oportunidad de conocer esa parte cuando fui a Suiza. Pero ya Suiza son los Alpes. La parte, ya entrando, ya antesala a Suiza, los Alpes, la parte norte de Italia. Allí estuvieron, hermanos. Y las rocas en la huida nos espera. Ya dice la sierva de Dios que ya no nos sirve el acumular, el tener alimentos, porque los impíos se arrasarán y nos quitarán esos alimentos. Eso está en la página 56 y 57, primeros escritos. Ojalá que lo lean en sus casas. Entonces, hermanos, diferenciemos entre salir, que es voluntariamente, y la huida, que ya es por las circunstancias. Es como forzadamente. Tendremos que hacerlo. Inclusive Dios en su misericordia, como hizo con Lot a muchos, nos tendrá que sacar a su debido tiempo. Y si algunos quedamos para estar dando testimonio en los calabozos, como mi hija se soñó hace poco y me llama preocupada que la misión de Bucaramanga se estaba quemando y que ella me decía, salgamos papá porque se está quemando todo esto, ya viene la quema. Y yo le dije, mamita, yo me quedo aquí, tengo que tratar de ayudar a los hermanos. Y entonces le pasé las llaves a ella y ella sin tener tanta para manejar, sin embargo, subió la camioneta, tuvo que irse con su madre, con la abuela, y yo me quedé, y entonces me llamó preocupada. Queridos hermanos, no sabemos en qué circunstancias vamos a tener que afrontar el tiempo final, hermanos. No sabemos si tendremos que huir a las rocas o quedarnos en los calabozos dando testimonio finalmente la última voz. Cuando vengan las plagas, ya no hay nada que hacer. La predicación ya se ha dado. Algunos vamos a querer salir, pero ya no podemos con muchos. Mi hija, por ejemplo, no está en Bucaramanga, que quería traerla, pero ya cerraron fronteras departamentales y tuvo que quedarse allí. Entonces, muy pronto también, aunque querramos, no vamos a poder salir y tendremos que quedarnos en los sitios dando testimonio de la fe. Lo importante es que seamos fieles, hermanos. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirviente, casas, hijos y una serie de desgracias. ¿Cuándo va a ser esta parte que dice? Cuando se le dejó que afligiera. En este caso Job era un justo, pero ya no, la aflicción no va a ser a los justos. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 26. Miremos en el capítulo Isaías 26, en el versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndate por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Así que hay una indignación de parte de Dios. Mientras pasa la indignación, muchos vamos a tener que salir, dice, ¿a dónde? Dice, escóndate un poquito. ¿Dónde dice Isaías 33, 16? Unos versículos más adelante, 33, 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras allí. No vamos a tener que llevar avíos para el camino, hermanos, sino que Dios aparejará mesa en el desierto, así como Elías. Eso está escrito también. Entonces, en los lugares de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En los lugares de rocas será su lugar de refugio. Pero volviendo al 26, 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más sus muertos. Es decir, ya viene las 7 postreras plagas y mezcla y misericordia.
Pero hermanos, el COVID-19 es apenas principio de dolores. Hay una plaga que está en Zacarías 14, y quiero que leamos esa parte de Zacarías, antesala a Malaquías. Como nos dice en el capítulo 14, versículo 12. En el último capítulo de Zacarías 14, 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jehová. O sea, que los que pelean contra la iglesia, los que le van a hacer la guerra a la iglesia, que es la primera bestia que tiene la herida de cuchillo y que vivió ese movimiento religioso mundial. Pero unida a esa primera bestia está la segunda bestia, los Estados Unidos de América, con el protestantismo que apostata, que le va a hacer la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces dice aquí en Zacarías 14, 12, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, estando ellos vivitos, la carne se le va a caer a pedazos. Y dice sobre sus pies, se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se le deshará en su boca. Cuando tuvimos un congreso de juvenil aquí cerca de Armenia, me acuerdo que la hermana Miriam Arteaga, que vino de Apartadoca, era policía, trajo sobre los narcóticos, y me quedé sorprendido sobre uno, sobre todo, que es el cocodrilo, sacado de los rusos. Que esa droga, que estando en pie, comienza a deshacerse la carne, los ojos se le comienzan a carcomer vivos. Esa droga terrible, hermanos. Pero el mundo desespera todo esto. Aquellos que pelean contra la iglesia de Dios. Por eso, cuando se abren los sellos, aparece la iglesia y sus diferentes periodos, hermanos. Porque nosotros tenemos una profecía que es la histórica, que se va viendo la historia, muestra lo que la profecía marcaba, paso por paso. Y lo que todavía no se ha cumplido, entonces está hacia el futuro, pero se cumplirá y será historia más adelante. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tiene que ver el COVID con las señales? Es una de las tantas señales, no es única. Y no es una señal para huir. Puede ser una señal de pronto para salir. Si tú le nace, ha sido de campo, no se muere de hambre en el campo, sabe cómo sacarle comida al campo, pues hermanos, el campo te espera, hermanos. El campo nos espera. Pero si yo tengo que, como una hermanita allá en Bogotá, que me quiso comprar cuando eso era el presidente de la Unión Colombiana y se había aprobado vender parte de la finca de Quinchía porque era demasiado grande. Entonces una hermana me dice, hermano, le tengo una buena noticia. Voy a comprarle la finca, dígame cuánto cuesta y ya mismo. La casa de 3 pisos la voy a poner en 20 y se la voy a, y voy a comprarle. Le dije, ¿y usted con quién se va, hermana? Una persona mayor, anciana. Su esposo estaba en silla de ruedas. Tenía 2 hijos. Y entonces, cuando me dice, no me toca aquí me solo porque mis hijos están bravísimos. No aceptan que yo me vaya al campo. Le dije, hermana, si yo fuera ellos tampoco, o sea, sin la luz que nosotros tenemos, ¿actuaría lo mismo? Porque usted va ¿a qué al campo, hermana? Entonces usted, no, pues si no puedo, pues la iglesia me ayudará. No, hermana, usted va a ser una carga para la iglesia, hermana. Ese no es el proyecto de Dios al salir al campo. Entonces, había escuchado a los grupos independientes, esta hermanita estaba emocionada y quería salir de esa manera. Mis queridos hermanos, salir es diferente a huir. Salir es voluntariamente. Usted lo puede hacer. Y el COVID puede ser una parte que se está indicando que las ciudades van a tener señales
como qué señales vamos a tener dentro de las ciudades que nos dicen que va a llegar el momento que vamos a tener que abandonarlas. Entonces hay gremios, pero esos gremios también están llegando al campo. El gremio por ejemplo, aquí existe del fondo cafetero, están agremiados, de los cacahueteros, de la yuca también ya la quieren hacer un gremio. Y entonces esos gremios llevan a fijar parámetros, a hacer pactos que muchas veces van contra las cosas de Dios. También hay aire viciado, inmoralidad, crímenes, robos, impuestos altos. Entonces también servicios demasiado costosos. Todos son señales. Además del COVID-19 que podemos estar más aptos para contaminarnos aquí cuando vemos aglomeraciones que estar allá fuera donde estamos en medio de la naturaleza esparcidos. Pues hermanos, si tú tienes la oportunidad, mi querido hermano, usted tiene la facultad, tú has nacido, tuviste su vida primaria en el campo te espera, hermanos. Pero si mi esposa se me queda, mis hijos se me quedan, entonces hay que mirar también quién responde por esas almitas también. Y lógicamente, alguna vez si tendré que abandonarlos en algunas circunstancias, se tendrá que hacer, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, hermanos. Entonces, una es la hora de la salida y otra es la hora de la huida, hermanos. Entonces, el COVID-19 en el tiempo del fin, estamos analizando. Conclusión. Hay una parte que dice aquí en Apocalipsis, Lucas 21:36. Quiero que leamos, dice, debemos sentir la necesidad de ¿qué? ¿Qué tenemos que sentir la necesidad, mis queridos hermanos? ¿Qué nos dice Lucas? Después de que dicen, erguíos y levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Dice aquí el 21, versículo 36. ¿Qué nos dice? Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. Y dice, de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo más importante es que estemos en pie delante del Hijo del Hombre. ¿En dónde? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En las rocas? ¿En dónde? Lo importante es que estemos en pie delante del Hijo del Hombre. Y no que estemos dentro de aquellos que irán a las rocas caer sobre nosotros. Y si le irán a las rocas es porque están en el campo. Aún en el campo y experiencias no buenas, que son experiencias bastante. Bien, mis queridos hermanos, estamos teniendo un tanto de interferencia con la señal, pero ya en un momento estaremos allí pendientes para esa conclusión de este interesante tema que el pastor entonces nos ha traído en esta tarde, para poder analizar este llamado de salir hacia el campo y no esperar entonces el momento de la huida. Este tema que nos coloca entonces en el contexto de lo que estamos hoy viviendo, de lo que hoy el mundo está viviendo, de lo que nos ha tocado enfrentar, y poder nosotros analizarlo en su contexto como tal y no dejarnos entonces llevar por situaciones de alarmismo y tomar decisiones premeditadamente, sino que podamos hacer las cosas de una manera tal que el Señor nos pueda bendecir. Entonces estamos muy agradecidos con nuestro hermano, con nuestro pastor. Ya vamos entonces nuevamente a conectarle para que pueda cerrarnos este interesante tema.
dar la conclusión de este tema que el Señor entonces por medio de su siervo nos ha traído. Bien pueda, pastor, ya puede continuar. Bien, queridos hermanos, como decía, entonces, para concluir, velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, oremos para que eso se lleve a cabo en nuestras vidas, hermanos, y que no nos dejemos engañar o dejar nosotros Bien, entonces el pastor está allí organizando un poquito de ello. Este importante tema ya vamos entonces a tener la conclusión. ¿Listo, pastor? Le escuchamos. Queridos hermanos, perdón, que es que me toca que silenciar aquí el... Me hace favor mi silencia, el del computador. ¿Listo? Ya. Aquí en los controles está silenciado, pastor. Ya, entonces, porque es que se escucha el eco. Sí, señor. Sería que lo cierre, cierre uno de los dispositivos allá. Entonces voy a cerrar el del computador. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a hacer la oración, mis queridos hermanos. Oremos a Dios. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos agradecidos contigo porque tú nos hablas de muchas maneras, pero a veces no entendemos, porque el diablo nos quiere llevar por caminos equivocados. Danos la gracia de tu Espíritu, para que a través de tu Espíritu podamos ser guiados a toda verdad y que finalmente salgamos más que vencedores. Danos la gracia del perdón. Bendiga a nuestros hermanos, a aquellos que pueden también salir a los lugares más tranquilos que tú quieres, Señor, que podamos estar, pero los hermanos que tienen dificultades para hacerlo, ten compasión con ellos. Ayúdalos, Señor, y ayúdenos a nosotros como líderes a dar testimonio de tu verdad mientras podamos estar dentro de estas ciudades para sacar de ellas algunas personas sinceras que como dramas perdidas, como ovejas perdidas o como hijos pródigos necesitan ser tocados con tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.